tenemos el honor y el gusto de contar en esta función con el director de la película, Francisco Lombardi, y con el director de fotografía, Philip Flores Guerra. Aplausos, por favor. Sí, vamos a empezar. Les comento la dinámica que estamos teniendo en el espacio Filmoteca. Primero voy a hacer unas preguntas introductorias al director y al director de fotografía acá presentes, para iniciar un poco, para que nos cuenten un poco sobre el contexto y cómo fue, digamos, la gestación de la película. Y luego vamos a pasar a unas preguntas del público. Muchas gracias, Francisco, Pili, por estar acá con nosotros. Bueno, hemos tenido pues, la oportunidad de ver la película restaurada, una película de 1994, ha pasado ya bastante tiempo. Me gustaría empezar preguntándoles, ¿no? A los dos, cómo fue, cómo surgió la idea de hacer la película, cómo también se gestó, digamos, el equipo de realización, ¿no? El elenco, cómo se consiguió y cómo fueron, de repente, alguna anécdota sobre cómo fue la gestación de una película, además en esos años, una película que se hace todavía, estamos todavía un poco lejos de la era digital, ¿no? En los años 90 hacer cine era más difícil y sin embargo, bueno, tenemos esta hermosa película. Francisco, puedes contarnos de repente un poco y luego Pili también nos puede complementar un poco lo que tú vas a decir. Se escucha, ¿no? Sí, sí. La génesis de esta película fue una lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Yo había estado en el Festival de La Habana, en el Festival de Cine de La Habana, y había encontrado, en la época en que todavía en La Habana habían librerías, se publicaba mucho, una edición de Crimen y Castigo de tapa dura muy bonita, y a pesar de que yo conocí el libro, me dio curiosidad volver a mirarlo, y durante el vuelo de regreso a Lima después del festival, volví a leer el libro y me encontré con una sensación muy especial, que era que lo que estaba ocurriéndole al personaje de Dostoyevsky en la Rusia de finales de 1800 podía perfectamente estar pasando en el Perú 100 años después. Una cosa muy, muy curiosa, porque claro, 100 años de historia que transcurren entre un país y otro, no puede ser que se sigan repitiendo más o menos las mismas preocupaciones y los mismos temas, la misma situación social en muchos aspectos, ¿no? Y se me ocurrió que podía haber una adaptación al Perú perfectamente, sin tocar mucho del libro, inclusive respetando los diálogos del libro. Por eso que la película tiene como una especie de aceptación, como compartir con el espectador una forma de contar una historia pues bastante convencional y hasta cierto punto literaria, ¿no? Es una película que cuenta prácticamente la novela, pero claro, al adaptarla al Perú adquiere una dimensión diferente, que es un poco lo que yo pretendía. Bueno, luego una película de difícil comercialización, digamos, no teníamos muy claro cómo podíamos hacer con el guión. Hicimos la adaptación y lo presentamos a un concurso que había en esos años de ayudas al cine latinoamericano en México, y ganamos el premio y la ayuda, y con ese dinero, que no era muy abundante para nada, hicimos la película. No había que pagar derechos de autor, ¿no? Porque es una novela que ya tenía los derechos vencidos, y tratamos de hacerla pues con los medios que teníamos, con una cámara, y ya explicará Pili un poco más la parte técnica, con una cámara muy antigua, en fin, con recursos, la verdad, bastante limitados. Pero la pudimos filmar. Y luego la película tuvo mucha suerte, porque una persona del Festival de Cannes vio la película en una producción privada, cuando yo estaba haciendo la postproducción,
y se entusiasmó mucho con la película y la presentó al festival y estuvimos en el Festival de Cannes con esta película, estuvimos en un Uncertain Regard, en una cierta mirada. En una de las secciones del Festival de Cannes era la segunda vez que una película mía estaba ahí y fue algo muy importante porque la película, a pesar de que es una película, digamos, no comercial, se pudo exhibir en bastantes lugares, se estrenó comercialmente en España, se estrenó comercialmente en España y en algunos otros países, y tuvo importantes premios internacionales, ¿no? Sobre todo Diego Berti ganó varios premios de actuación, también hubo un premio de... En fin, fue una película que, como decía al comienzo, surgió varias películas mías de la lectura de un libro, con una adaptación en este caso bastante particular, diferente a otras adaptaciones de otros libros que he hecho, donde hay una perspectiva distinta a partir de lo que podía ser mi visión, mi óptica. En cambio acá hice un esfuerzo por... Yo recuerdo que en esa época pues todas las películas peruanas tendían a... las que se hacían, ¿no? Tendían mucho al realismo y había muchas lisuras y la gente se quejaba mucho de por qué las películas peruanas siempre hay tantas lisuras. Sin pensar en las películas americanas, ¿no? Que están todas llenas de lisuras, porque es la manera en que habla la gente, ¿no? Cuando es una película más o menos realista, ese nivel de reproducción de la realidad pues lleva a incorporar en los diálogos las formas naturales de hablar. Pero en esta película es que no va a haber ninguna lisura, porque estamos respetando lo que era la original. Efectivamente, creo que debe ser la única película peruana donde no hay un solo carajo. Y bueno, lo otro que me pareció interesante es la idea del personaje central, ¿no? O sea, es una idea de la justicia por propia mano ante la injusticia, ¿no? Estamos hablando del año 96, ¿no? Ya Sendero Luminoso había ingresado a lo que era la participación en la etapa de la violencia, pero entonces también había como una coincidencia con el tema filosófico de la supuesta teoría de lo que sostenía la tesis de Aníbal Guzmán. Y todo eso me pareció interesante incorporarlo para ese momento del país, ¿no? Era una etapa de crisis muy grande. Esta película, junto con Caídos del Cielo, incorporaban un poco lo que era una mirada mía de lo que teníamos los jóvenes de mi generación, las personas de mi generación respecto a lo que estaba pasando alrededor nuestro, y la película esta estaba imbuida un poco de ese espíritu. Es un poquito lo que puedo decir en general. Excelente, excelente, Francisco. Y ahora, digamos, aprovecho para dar un poco más de hincapié en la parte de la ambientación artística, ¿no? La ambientación que me parece notable, y cómo se relaciona con la fotografía, con la cámara, ¿no? Y para eso Pili de repente puede contarnos algo, y también tú, Francisco, luego. Bueno, la memoria nos falla a los dos. Eh, esta película es importante para mí, realmente importante, porque habían pasado 10 años en que no trabajábamos juntos, ¿no? Él siguió haciendo cine y yo hacía cine por otro lado. Entonces fue un reencuentro. Y luego, importante porque es probablemente la película más difícil que he hecho, ¿no? Pero a la vez también importante porque en ninguna he tenido tantas libertades como la tuve en esta película. Elegir la imagen o proponer una imagen para esta historia era bien complejo. Tuve ganas de irme a la correr un tiempo a ver cómo funcionaban las cosas ahí adentro y si descubría algún color, ¿no? Entonces, es más, pensé que podía ser blanco y negro. En todo caso, lo que tenía claro es que la película era clara, oscura, ¿no? Y entonces me decidí por esto. Normalmente yo hago una propuesta visual de cómo es que va a ser la imagen, o sea, hago casi un personaje en la imagen. Lo que ocurre con Pancho es que eso no se da, porque nos conocemos tanto desde
que nacimos. Entonces, no tengo mucho que preguntar, mucho dónde viajar, mucho dónde meterme, porque las cosas más o menos las tengo claro. Muchas de las películas que hemos hecho son lugares comunes, son vivencias eh, vividas o ocurrencias vividas en Tacna o acá, ¿no? Lima. Entonces, pero bueno, finalmente se hizo la película, Pancho dice, con precariedad técnica. Siempre hemos hecho las películas con poca infraestructura no actual, pero en este caso yo personalmente festejo haber tenido esas ópticas antiguas, ¿no? Esos materiales que hablaban visualmente de alguna manera muy particular, que era lo que quería yo, esa imagen un poco turbia, un poco sucia, ¿no? Eran unos equipos, a diferencia del digital que se usa ahora, el analógico, el químico, no tiene obsolescencia. Entonces las herramientas no envejecen, se convierten en una herramienta de antes, en todo caso. Entonces, para esta historia, una historia como esta, fue de alguna manera propicio, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? El trabajo con los actores, de repente también sería interesante, el elenco, cómo fueron escogiendo los actores, me parece que es un elenco formidable, ¿no? Y de repente la experiencia de cada uno, cómo fue la elección de Diego Berti, por ejemplo, y bueno, también están los otros casos, ¿no? La verdad, claro, han pasado 30 años, ya tampoco no recuerdo bien cómo fue toda esa historia. A ver, quería decir de todas maneras antes de entrar a eso que me ha sorprendido mucho y me alegra mucho que hayamos tenido una audiencia tan amplia de una película que ha pasado tantos años, y ese es el valor de los programas de preservación que se están haciendo, ¿no? Que se pueden nuevas generaciones ver películas pasado tantos años y verla en condiciones como esta, ¿no? Es una película que todavía tiene alguna limitación, sobre todo con la banda de sonido. Creo que todavía hay que mejorar un poco eso, pero ya es una película que se puede ver bastante bien. Lo que más costó tal vez en esa película a nivel para mí es muy importante el casting, ¿no? O sea, escoger a los actores, encontrar la equivalencia entre, por un lado, la apariencia física, por otro lado, las formas de hablar, el tono de voz, todo ese tipo de cosas intervienen porque se constituyen parte integral de lo que va a ser la creación del personaje. En el cine, que es un arte de apariencia y realidad tan fuerte, es muy importante la sensación que inmediatamente va a evocar cuando vemos a un personaje aparecer en la pantalla, caminando, moviéndose, sentándose, hablando. Todo ello lo trae el actor y lo incorpora el personaje, pero el actor es absolutamente importante porque es un poco la imagen física que tenemos. Entonces, en este caso, con Diego teníamos la aspiración mutua de trabajar juntos, habíamos hablado ya para hacer algo juntos, y este personaje es un personaje, no solamente un personaje clásico de la literatura, sino un personaje que permite, especialmente un personaje torturado, obsesivo, permite esos personajes que son ideales para tener una actuación lucida, ¿no? Como es el caso de Diego, que ganó muchos premios en festivales internacionales con esta película. Entonces lo de Diego estaba más o menos claro. Él bajó, me parece, 15 kilos para poder hacer el personaje, que fue un personaje muy delgado. Tal vez lo que más costó fue el personaje de Sonia, pero terminé encontrando a Adriana Dávila que era como esa cosa intermedia entre adolescente y mujer, ¿no? Que ella, a pesar de que en la película ella tiene 18 años, parecía que podía tener menos. Esa imagen era bien importante. Y los demás actores, yo he trabajado con algunos de ellos ya anticipadamente, ¿no? El caso de Hernán Romero, que creo que compone un personaje muy logrado, ¿no? O de Ricardo Fernández. Son actores que tienen toda una trayectoria y que se incorporaron con mucha naturalidad, ¿no? Tal vez el que más sorprendió
porque tenía poco recorrido, digamos, a nivel de actor, es el personaje del inspector, ¿no? Yo creo que él quedó muy feliz con el resultado de la película. Creo que es lo más logrado que él hizo como autor. Y yo también quedé muy contento con él. Y bueno, lo bonito del cine es que quedan los trabajos, ¿no? Y la memoria de él está ahí en la película. Pero bueno, el trabajo ha sido, en este caso, esta película no ha sido un trabajo demasiado complejo, porque eran personajes que venían muy eh, desarrollados a partir de una novela que es un clásico de la literatura. Y lo que fue importante incorporarlos un poco a lo que podía ser el mundo de Perú, de Lima, de la actualidad. En las locaciones, y con eso luego pasamos a las preguntas del público. Bueno, siempre, bueno, las locaciones, creo que, ya no recuerdo muy bien cómo fue, pero bueno, como en todas las películas se hacen siempre pues todo un trabajo previo en el cual vas encontrando lugares que pudieran ser los lugares en los cuales se mueven los actores. Para nosotros era importante mantener, de acuerdo a los criterios que habíamos conversado con Pili, tener una película como muy gris, ¿no? Con colores muy apagados. Entonces todas las locaciones intentamos que fueran, digamos, acordes con la idea central, ¿no? Tú hablabas de la directora, ¿te dice quién fue? Sí, me perdonen, pero me olvidé de hablar de ese tema. En esta película particularmente la dirección de arte tenía mucha importancia, ¿no? En cuanto a las formas y colores. Y este trabajo lo hizo una directora artística muy profesional que se llamaba Cecilia Montiel, que me perdone. Cecilia es determinante en esta película. Cecilia, junto conmigo, más que con Pancho, definimos colores, trabajamos el tema de las locaciones, el pintado de locaciones, detalles, bueno, Cecilia venía de Hollywood, detalles mínimos, que bueno, técnicamente parecían mínimos, como preguntarme en qué sentido, cómo va a pintar me acuerdo de la iglesia, cómo va a pintar la iglesia, en qué sentido vamos a ver la brocha. Y yo dije, tanto, para empezar, faltaba un mes para hacer la película, yo no sabía cuál era el plano general o el plano de establecimiento, porque sí podía haberle dicho, mira, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero ese tipo de detalles mínimos, aparte de que el proceso, cómo lo manejó ella, fue impresionante. Cuando preguntas por las locaciones, ella participó un poco de la búsqueda de locaciones, pero sobre todo del vestido de las locaciones, ¿no? Para que... Y fue bastante cómplice mía en esta construcción, como dice Pancho, un poco gris, un poco low key, ¿no? Baja. Y para eso había que crear las condiciones. La fotografía no inventa nada, registra lo que está adelante. Entonces, la directora de arte es una prolongación casi de mía, ¿no? Del fotógrafo. Quería agregar. Extraordinario. Hay una escena que recuerdo, ahora que he visto, me hizo recordar un poco cómo fue el rodaje, que es la escena en la cual el personaje de Hernán Romero se suicida, ¿no? Escena que hicimos citación de la película, creo que era 3 de la mañana, porque teníamos solamente un día para hacerlo y tenía que ser al amanecer. Y aprovechamos justo, además está en la Plaza San Martín, la Plaza de Armas, completamente vacía, ¿no? Es una escena que tiene, de las cosas que he visto hoy día, de que me han gustado más, así un poco el clima ese que se genera, ¿no? En ese ambiente, con Palacio de Gobierno detrás, con la luz que se apaga justo, son las luces generales de la ciudad, que se apaga justo antes del suicidio, y que parece que ha quedado como una imagen de Lima que yo creo que ahora no se podría hacer probablemente, ¿no? Porque ahora creo que está mucho más, todo eso más invadido por gente. Yo creo que a las 6 de la mañana yo creo que ya hay mucha gente ahí. En esos años era totalmente vacío y estábamos desesperados que nadie se metiera. Y ahora que lo he visto, bueno, han pasado años. Bueno, además, sí, esa escena. Estábamos desde las 3 de la mañana, qué sé yo, pero estábamos esperando la luz.
¿no? La luz que queríamos. Pero la amenaza era que nos apagaran los postes. No habíamos sincronizado con la empresa eléctrica, nada por el estilo. Porque queríamos esa luz, queríamos... La Plaza San Martín estaba tan vacía que cuando hablaba Hernán había eco, ¿no? Y lo que nos ayudó mucho también es esa Lima que ya no está tan propicia por el blanco y negro, por el claroscuro, porque era de cemento el Lima, no era de color como es ahora. Entonces, nada, sí, yo también recuerdo, es más, de las fotos que conservo, una de las que más quiero es esa, ¿no? A pesar de que es donde menos trabajé yo como fotógrafo, ¿no? Fue la naturaleza. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Por favor, vayan levantando la mano y les va a pasar el micro. Una pregunta así simple. ¿Cómo hicieron la estructura del guión para que empiece en una iglesia? Yo la vi por primera vez y dije, estaré en una iglesia, y luego al final me sorprendió también que estaba preso, ¿no? Esa forma de contar, que es muy sorprendente. O sea, empieza cuando está preso y... sí, pregunta por la estructura, La estructura ¿no? del guión. Narrativa, ¿no? Por la estructura narrativa que empieza con Que la empieza confesión. contando la historia de la... Claro. En la capilla. Bueno, era una posibilidad, ¿no? De empezar, ¿no? Uno se plantea, como está haciendo el guión, un poco cómo hacer la estructura, y no recuerdo exactamente cuál fue el exacto motivo por el cual empezamos así, pero fue un poco porque pensábamos que la película de todas maneras tenía que ser un poco un resumen de la novela, con personajes. Se han eliminado cantidad de personajes, evidentemente, porque es una novela muy amplia. Entonces la voz en off en este caso te ayuda, es lo que estoy tratando de acordarme, te ayuda para ir avanzando un poco con la historia y saltándote episodios, ¿no? Que están en la novela y que no podías introducir dentro de la película porque si no, no hubieras tenido tiempo, ¿no? Yo creo que permite, porque permite además un cierto nivel de reflexión, ¿no? Del personaje. ¿Otra pregunta? Sí. Maestro, felicitaciones. Realmente hace largos años vi Noches Blancas de Visconti y una obra de arte. Realmente ver la película, pero también es una obra de arte leer a Fyodor Dostoyevsky. Y usted, con la realidad peruana, la realidad social, también ha hecho una obra de arte. Me encuentro leyendo la obra completa de Dostoyevsky y veo que como un clásico universal, y como usted ha tocado, cómo lo ha adaptado a la realidad peruana, el tema de la justicia, las injusticias, ha tocado el tema político, que ya en el 96 estaba Sendero Luminoso cortándonos la yugular. El detalle era, ¿qué posibilidades hay? Es un sueño ya. Es que acabo de leer Demonios, que es la novela política por excelencia de Dostoyevsky. Y el Perú es un país endemoniado. Y el está de que usted, en vez de viajar a la Rusia zarista, nos ha hecho ver nuestra realidad social, nuestras realidades políticas. Y yo en algún momento se la pedía a Josué Méndez, porque él hizo Memorias del Subsuelo, y me dice, no, pídeselo al padre del cine peruano, maestro Lombardi. ¿Qué posibilidades hay de Demonios? Muchas gracias, ¿no? ¿Qué posibilidades hay? La verdad es que no lo he pensado, tendría que releer un poco y ver. Se ha vuelto muy, muy difícil hacer cine. Para mí se ha vuelto muy difícil porque se presenta, la única forma prácticamente, digamos, los cineastas peruanos es haciendo películas con las ayudas del Ministerio de Cultura, porque ya la gente consume solamente cine de comedia, entonces es muy difícil recuperar la inversión de una película que aspire a hacer una obra expresiva y no simplemente una comedia de entretenimiento. Se ha vuelto muy difícil. Entonces dependemos un poco pero lamentablemente pues se presentan 80, 90 proyectos cada año y se dan 8 o 9 premios. Entonces, claro, hay que pensar que hay 80 cineastas frustrados cada año en el Perú, ¿no? Y
Y me imagino que muchos de los jurados, de las personas que leen los proyectos, pensarán pues que yo tengo algunas facilidades para hacer películas que lamentablemente ya no tengo. Entonces he tenido muy poca suerte con las ayudas para poder hacer películas. Afortunadamente conseguí hace 3 años o 2 obtener una ayuda para hacer El Corazón del Lobo, que es la película que se ha estrenado acá y que me ha permitido volver a hacer una película después de un tiempo. Este año presenté un proyecto justo hace unas semanas para DAFO, una adaptación de unos cuentos, pero por temas burocráticos me acabo de enterar justo esta semana que el proyecto no ha sido aceptado y que tengo que esperar un año más entero para volver a presentar y poder corregir los problemas burocráticos de los cuales DAFO se escuda para decir que hay falta tal elemento, falta tal documento, falta tal, y entonces yo creo que lo hacen un poco para tratar de que haya menos proyectos en camino, ¿no? Pero bueno, voy a revisar la sugerencia y veamos. Está bien, bien. Buenos días, qué privilegio maravilloso contar con ustedes y con usted, señor Lombardi, ¿no? Después de haber visto esta tremenda película. Y la pregunta que yo le iba a hacer, le quería hacer 3 preguntas sencillas, pero en parte el tan interesante comentario anterior ya las ha cubierto, ¿no? Que era, aunque usted no es el guionista, teniendo en cuenta que usted es un lector, ¿no? Estuvimos también en el comentario de La ciudad y los perros y usted contaba cómo las lecturas habían movido hacia la película, ¿no? Y en este caso también la lectura de Dostoyevsky, ¿no? Entonces la pregunta era cómo había participado usted, digamos, en ese proceso del guionista de ir contrastando la realidad del libro de Dostoyevsky, zarista, y la realidad peruana, ¿no? Que es tan contundente. Pero me parece que ya eso está un poco cubierto. Sí. Mira, el sistema a través del cual habitualmente trabajo es encuentro una historia que puede ser un libro, como en este caso, o puede ser una nota periodística o un suceso de la realidad, o como me pasó por ejemplo en Caídos del Cielo, algunas situaciones casuales que encontré en Caídos del Cielo. No sé si ustedes han visto la película, pero en Caídos del Cielo, por ejemplo, estaba yo un día, estábamos haciendo en esa época, me acuerdo, una telenovela, y yo estaba esperando que la parte técnica estuviera lista. Estábamos filmando en el cementerio de Surquillo y me puse a caminar un poco por el cementerio buscando ángulos, ¿no? Para dónde íbamos a hacer la filmación, y encontré 2 viejitos que estaban discutiendo sobre qué zona de los nichos les parecía como para ellos, ¿no? Y discutían si ese árbol que daba la sombra sobre tal nicho que todavía no estaba ocupado podían ser que iban a comprar ellos para ellos, ¿no? Y me parece tan curioso que estén hablando, ¿no? Planificando un poco su muerte, y a partir de eso surgió uno de los episodios que es el que interpreta a Carlos Gasols en la película, que es uno de los episodios de Caído del Cielo. Por ejemplo, eso salió de esa situación. O, por ejemplo, otro día que yo estaba caminando, como hacía caminar talleres por el malecón, me encontré un señor, un muchacho, que estaba amenazando con lanzarse al vacío en la zona de los malecones. Y entonces, como yo era más o menos conocido y ahí se había juntado un poco de gente, dice: señor Lombardi, convénzalo que no se pide. Entonces, bueno, ya pues me acerqué yo y comencé a hablar con el chico, ¿no? A tratar de evitar que se lanzara. Y bueno, en un momento determinado se metió también una señora, y en fin, lo convencimos. Y a partir de ahí salió la historia de También ha caído del cielo. Se cambió el personaje, es una chica, no es una mujer. Entonces ahí, por ejemplo, y eso se unió a la lectura que había hecho de un cuento de Ribeiro que yo quería adaptar mucho tiempo, que es Los Gallineros sin Plumas,
y cómo se fueron juntando las historias, ¿no? Todo ese proceso fue un proceso conjunto con Giovanna Polarolo y con Augusto Cavada, que en esa época trabajamos mucho juntos. Pero habitualmente ocurre que una vez que tenemos, o que tengo yo la idea del proyecto, voy al guionista y trabajo cerca de él. Nos reunimos una vez cada semana o cada 3 o 4 días. Él me muestra los avances que ha hecho y yo los apruebo o no los apruebo, los discutimos, los conversamos. En el caso de Sin Compasión, como les conté, yo leí el libro, llegué a Lima y inmediatamente llamé a Augusto, con el cual había trabajado, le conté un poco la idea que tenía en la cabeza de cómo me parecía que era increíble, cómo la realidad del libro podía transcribirse a lo que era el Perú de este momento. A él también le entusiasmó la idea y empezamos a trabajar la adaptación. Entonces nos reuníamos una vez a la semana o 2 veces a la semana y fuimos avanzando. Tuvimos el guión. Cuando tuvimos el guión fue que nos enteramos de este concurso que había en México de guiones y a partir de ahí se pudo hacer la película. De todas maneras, esta película tiene una historia un poco especial porque una vez que nosotros pudimos hacer la película no teníamos dinero para terminar la parte de postproducción. Y conseguimos la ayuda de una compañía francesa, que en ese momento era una compañía importante, Civil 2000, una compañía francesa importante. Y la verdad que nos comieron completamente, porque solamente hicieron la parte del laboratorio, la última etapa de postproducción, pero de una u otra forma comenzaron a tener como un porcentaje muy amplio de la película, de la propiedad de la película. Y como teníamos nosotros la necesidad de terminarla, pues fuimos aceptando una serie de condiciones que nos pusieron. En todo caso, ellos eran los productores también, o distribuidores de Kusturica, de varios directores importantes. Pero al cabo de unos años, la empresa quebró y pasó a otra empresa francesa que compró los derechos de todas las películas que ellos tenían. Y con esta empresa nosotros teníamos una relación muy mala porque ellos estaban equivocados en el sentido de la propiedad de los derechos. Entonces yo no tenía acceso a sacar copias de la película. Era como si me hubieran robado la película. Y de pronto, cuando empezamos a buscar por nuestra cuenta, nos dimos cuenta que en realidad los negativos de la película habían sido hechos en Estados Unidos, en el laboratorio de Duarte, en Nueva York. Y entonces nos acercamos a Duarte y descubrimos que los negativos originales estaban en un lugar como una especie de empresa de conservación de negativos a los cuales le había enviado Duarte porque tenía años de años abandonado el material ahí. Y nos comunicamos con esa gente y nos dijeron que bueno, que como habían pasado tantos años se había acumulado el alquiler del espacio y había que pagar como $12,000, una cosa así, o sea que era una recuperar, pero lo real era que éramos nosotros los que teníamos negativos, no los franceses, a los cuales le habíamos pedido continuamente que nos dieran copias para poderla exhibir en festivales, porque normalmente nosotros, en el caso mío particular, tengo un vínculo muy cercano con relaciones exteriores porque mis películas siempre me están pidiendo de la embajada de Polonia, del consulado de Ecuador y así, están siempre pidiendo, ¿no? Entonces yo necesito tener materiales para poder entregarlos y no tenía de esta película porque los franceses no me autorizaban a darme copias por razones que no entendíamos. Hicimos una serie de gestiones en Francia, incluso con la Embajada de Perú, y no podíamos llegar a un acuerdo con ellos para que me entregaran, a pesar de que nosotros éramos los dueños de la película. O sea, en los contratos con la primera empresa, nosotros teníamos los derechos de todo lo que era Perú, Sudamérica, de una serie de países, y no aceptaban eso. En fin, lo cierto es que como llegamos nosotros al negativo antes que ellos, entonces yo directamente cogí los negativos y los llevé a México, donde están hasta ahora, ya los haremos para que queden en la filmoteca en algún momento, y comencé a hacer copias nuevas de la película a partir de eso, ¿no? Porque tiene una historia, porque la película parecía que ya la habíamos perdido, y ahora que veo la película después de tantos años restaurada y todo eso, pues me alegro mucho que la hayamos recuperado y que podamos compartirla con un público como el de hoy de ustedes, ¿no? Perdón. Quería finalmente una pregunta para ambos, pero no necesariamente para responderla en este momento, porque hay otras personas que también quieren preguntar, ¿no? Pero la pregunta la resumo
y es cómo ve usted ahora en retrospectiva, ¿no? Esta película de hace 30 años y al señor Flores, si se anima a contarnos algo del testimonio que usted puede dar de Lombardi, de haber trabajado con él y de lo que ha podido aprender de él, ¿no? Eso. Bueno, mi sensación, digamos, es que yo creo que esa película hay que ponerla en el contexto de su momento, ¿no? De su época. Yo creo que hoy si hiciera una película con esta historia seguramente hay una película muy diferente, ¿no? Porque los tiempos van marcando, pues, muchas cosas de la forma de hacer cine, ¿no? Especialmente cine, ¿no? Que ha ido cambiando tanto con los años. Pero hay que situándolo en su contexto, yo creo que es una película que a mí me ha dado alegría volver a verla, ¿sí? Y reencontrarme con actores y con gente a la que ya nunca más veré, porque hay muchos de los que están en la película que ya no están con nosotros. Eso, ¿no? Gracias. Sí, y lo interesante de la copia que he visto ahora es que la película mantiene bastante fidelidad con el producto original, porque el tema de de transferirlas a digital, a vídeo, ¿no? A veces se pierde mucho de los valores visuales originales de la película. La tecnología cada vez está más eficiente y casi perfecta, y entonces le hace perder ciertas riquezas que tiene la imagen original, ¿no? Entonces es un poco poner en la balanza el aspecto o la fidelidad con la obra, ¿no? Entonces eso hay que cuidar mucho cuando es cierto que es importante transferir las películas para conservarlas, ¿no? Es memoria, ¿no? Además, pero hay que cuidar de que se respete, y eso es un tema técnico y tecnológico, ¿no? Hay que cuidar que se mantenga ese look original de la película en todo sentido. Es un tema de recuperar color, contraste, qué sé yo. Entonces, y sobre todo grano. Grano es... Sí, el grano es un agregado técnico y expresivo que tiene el químico o el analógico y que no debería perderlo. Y hay gente que, especialmente en una película como esta, quitárselo o limpiarla es atentar un poco contra esa no limpieza originalmente buscada, ¿no? Mi relación con Pancho, bueno, somos de Tacna, nos conocemos, hemos ido al colegio juntos, qué sé yo, pero yo creo que en gran medida el cine, o sea, el que yo esté haciendo, que yo haga cine, es porque nos volvimos a ver con Pancho a los 18 años, bueno, nos separamos a los 15 y 16, y se debe venir a Lima, y lo que hizo Pancho fue un poco contagiarme, ¿no? Su cinefilia, ¿no? Lima era una ciudad privilegiada, cineclubista, había mucha actividad de cine, se podía ver mucho cine europeo, y teníamos cerca además, o sea, Pancho tenía cerca a Hablemos de Cine, ¿no? La mejor revista de cine en habla hispana, que se hacía justamente en Perú, y entonces empecé a entrar a esa masonería, ¿no? A ese grupo de gente en Lima, que gracias a Pancho yo estudié ingeniería. En gran parte mis padres lo culpan a él de que yo dejara la ingeniería, ¿no? Para irme a hacer cine. Y de ya estando en cine y un poco por amor al neorrealismo italiano, creo que me volví fotógrafo. Y desde entonces hemos trabajado mucho tiempo juntos, ¿no? En la medida de lo posible. Y nada más. Y hemos fundado una empresa que fue muy importante en el Perú, ¿no? Inclusive, te interrumpo, inclusive nosotros nos fuimos a Canadá, me acuerdo en el año, ¿qué año fue? 72. Para ver si podíamos hacer cine, porque no se podía hacer cine en el Perú. Nos fuimos a Canadá a ver si habían posibilidades allá. Yo me quedé un año más o menos y me regresé porque murió mi padre y tuve que venir cuando yo ya tenía prácticamente conseguido la ciudadanía canadiense, hubiera sido toda una historia distinta en mi vida. Pero Pili se quedó. Pili se quedó y se quedó trabajando un tiempo más.
pero justo en esa época se dio la ley 19327, que trabajó tanto Armando Robles Goy, y se podía empezar a hacer cine, se podían hacer cortometrajes. Entonces formamos una empresa acá en Perú y lo llamé a Pili, le digo, Pili, ya se puede hacer cine, vende a Perú. Y Pili se vino, y ahí empezamos, ya con el cine. Perfecto, muchas gracias. Solamente tenemos tiempo para una pregunta más. No sé si hay más preguntas. La última. Maestro, ¿cómo está? Mi nombre es Juan Carlos Leca, tuve la dicha de ser extra en La Decisión de Amelia, cargando el cajón. Desgraciadamente lo cargué del lado en donde no enfocaba la cámara. Y también tuve el placer de ver Sin Compasión en el Cine Fantasía de la Avenida Venezuela, hace muchos años, y ahora la vuelvo a ver ya restaurada. Mi pregunta es la siguiente, yo que he visto Disculpa toda... que te interrumpa, Sí. en el cine Fantasía, Ajá, ¿en qué año? 1994 más o menos. Claro. Sí. Porque sus películas siempre se daban en el República, en el Fantasía. O sea, había mucha difusión de sus películas. Bueno, en realidad mi papá tuvo que pagarle al boletero para poder entrar porque en el República no se podía y el señor de Fantasía ya como que era amigo de nuestro, que siempre íbamos, y pudimos entrar a verla, ¿no? Gracias a Dios. Ahora bien, yo que he visto toda su filmografía, en Cuentos Inmorales, en el capítulo Los Amigos, tengo entendido, yo quisiera que usted lo aclare para el público también, de que toman de verdad, o sea, los tragos que toman los amigos es una borrachera de verdad. Ahora bien, comparándola con Sin Compasión o haciendo un paralelo, Ricardo Fernández ¿está tomando de verdad? ¿O nos está convenciendo de lo gran actor que era? Lo conocí en el Coliseo Mauta cuando grababa Risas y Salsa. Ahora la segunda es, ¿cómo elige usted a Carlos Oneto Pantuflas para el papel de cura, que lo hace excelentemente bien? Y si no me equivoco fue el último papel de Pantuflas. Y la última, ¿cuál es el nombre original de Rasuri, que también es tamaño personaje? Muchas gracias, maestro. Buena pregunta. Ricardo Fernández no estaba tomando alcohol. En Cuentos Inmorales sí se tomaba bastante cerveza, no como para llegar, digamos, que estén ebrios, ¿no? Pero sí había cerveza y creo que ayudó eso un poco a ese ambiente festivo que se generó en esa película, ¿no? ¿Cuál era lo segundo? Sobre Pantuflas, ¿cómo fue la Ah, elección? de Pantuflas. Bueno, yo le tenía un especial afecto a Carlos Oneto. Lo había visto desde que era adolescente haciendo papeles de cómico y dirigiendo, él era director. Y se me ocurrió hacerle como un homenaje, entonces dándole ese papel, ¿no? Porque él ya estaba un poquito enfermo y ya estaba un poco retirado, ya prácticamente no trabajaba. Fue una cosa un poco audaz porque él estaba muy identificado con personajes cómicos, ¿no? Incluso él se sorprendió cuando yo lo llamé. Pero bueno, le manifesté que en su momento le dije que yo le tenía mucha admiración. Y él tenía siempre me pareció a mí que transmitía como una cosa muy cálida, muy humana, y yo creo que eso era lo que tenía que transmitir un poco el sacerdote. Entonces me pareció que por ahí podía funcionar bien, ¿no? Cuando tú dices de Rasuri, ¿te refieres al nombre del actor? Del actor, sí. El actor es un excelente actor que ha madurado y hoy es uno de los, yo diría que es uno de los mejores actores de teatro que tiene el país, ¿no? El teatro lo aplaudo mucho. Él trabaja, es protagonista en muchas obras, es como, ay, perdón, no sé el nombre. Marcelo Rivera. Marcelo Rivera, claro. Él yo tengo mucho interés en volver a hacer algo con él porque en realidad es un actor que ha madurado mucho, ¿no? ¿A ustedes les pareció, yo les voy a preguntar, pero una sola respuesta porque sí, efectivamente tenemos además que yo tengo un compromiso a la 1:30 de aquí de acá del festival. ¿A ustedes les parecía que había algún tipo de leve sugerencia, inclinación de homosexualidad del personaje de Rasuri
hacia el personaje que hace... No. No. Lo pensé en un momento, en algunas situaciones. Pero no estaba, o sea, no estaba preparado, pero sí lo pensé. Exacto, es muy amigo, lo quiere mucho. Lo que pasa es que en su momento, cuando la película se exhibió, algunos críticos comentaron que había como... Lo que pasa es que cuando uno hace una película, y después esto termino, una vez que la película está terminada, en realidad ya todo lo que tú puedas pensar o lo que tú querías decir queda completamente al margen, porque en realidad cada persona se hace su propia película en la cabeza y tiene todo el derecho a hacerse, porque la película se vuelve un ente independiente de lo que tú querías o no querías hacer. Pero siempre me quedó la sensación esa cuando escuché lo de... hay ciertas formas de mirar por ratos de Razriel con una especie de admiración, ¿no? Que yo encontraba que podía tener algún sentido, que pudiera haber un sentimiento de él hacia... que yo no lo pensé en el momento que lo rodaba, pero que me pareció, a partir de lo que escuché, que podía estarse dando. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor.